Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más. ¿Se me escucha bien ahí? Bien, Sí. bueno. Vamos a retomar hoy con lo que es el curso de manipulación correcta de alimentos. Ayer, lamentablemente, tuvimos unos inconvenientes técnicos con la conexión de internet, por lo cual no tuvimos que cortar y bueno, no pudimos completarlo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto. Hoy no se le va a tomar la asistencia porque, bueno, lamentablemente no estaba programado, no estaba estipulada con tiempo esta reunión, pero sí es muy necesario que todas las personas que están cursando puedan verla. Entonces va a quedar grabada la reunión para que las personas puedan observarla y verla más tarde en algún momento, porque es importante que los conceptos, más allá el cuadernillo o la documentación que se entregó en el material de lectura, está bueno también salvar algunas dudas que puedo llegar a hablarlas y explicarlas para que se pueda entender, ¿sí? Vamos a ir un poquito más rápido que ayer, en las primeras filminas, hasta más o menos donde se había cortado, y después donde dejamos vamos a estar retomando toda la información. Cualquier duda, cualquier consulta que quieran ir haciendo, ustedes la van a ir dejando en el chat y después al último, una vez que concluyamos, vamos a tratar de responder. Lo principal, habíamos hablado que el objetivo que tenemos con esta capacitación es entregarles a todos los manipuladores conceptos claros y generales para que manejen correctamente los alimentos, o sea, que puedan tocar, llevar, traer, comprar, adquirir y vender alimentos, ¿sí? Con esa importancia de entender que ese manejo que van a hacer es necesario para que la persona que consuma estos productos, ¿sí?, no vayan enfermas. Principalmente es eso, entregar alimentos que no enfermen a la comunidad, o sea, que no enfermen a la gente que los consume. Y ustedes deben entenderlo a esto, no como un capricho y no como una obligación, sino como algo que les tiene que nacer a ustedes, hacer las cosas correctas. Ustedes van a decidir entre hacer las cosas bien y hacer las cosas mal. Nosotros les entregamos esta herramienta. Hablamos del concepto de alimento, que era cualquier tipo de sustancia que nosotros vamos a ingerir, que vamos a suministrar a nuestro cuerpo, que puede o no nutrir, habíamos dicho que podía o no ser un nutriente, por lo cual cualquier producto alimenticio que yo tengo que elaborar, todos los ingredientes y coadyuvantes que puedan llegar a tener, ¿sí?, van a ser considerados alimentos, más allá de que a lo mejor, como habíamos dicho, alguna especie, algún líquido, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una torta y nosotros le vamos a usar vainillina, por ejemplo, esa vainillina nadie la va a tomar ni la va a consumir de forma directa, pero va a ir a un producto en el cual va a ser alimento, por lo cual se considera alimento también. Entonces, todo eso tenemos que entender que tienen distintos tipos de características que yo tengo que mantener a lo largo de la producción en forma correcta para que después no provoque ningún tipo de alteraciones. Por ejemplo, lo que habíamos visto es la fecha de vencimiento. Todo tiene que tener una buena fecha, tiene que tener la fecha de vencimiento acorde. Todos tienen que tener un almacenamiento según la rotulación lo indique, si es en frío, si es en lugar seco y oscuro, como mantenerlo como lo está diciendo la misma rotulación. Habíamos hablado del concepto de lo que era seguridad alimentaria, que era el primer concepto en el cual decía que la seguridad alimentaria está basada, digamos, a la disposición de los alimentos, ¿sí? O sea, de que los alimentos estén disponibles para una cierta cantidad de personas. Yo puedo alimentar una cierta cantidad de personas, entonces estoy dando la seguridad alimentaria de esas personas. Distinto a decir un alimento seguro. Un alimento seguro es un alimento que al consumirse no va a provocar enfermedades, ¿sí? Por lo cual, un alimento seguro
se transforma en un alimento inocuo. Un alimento seguro sería un alimento inocuo. Eso de inocuidad viene a estar relacionado con los conceptos de que el alimento no va a enfermar a nadie que lo vaya a consumir, ¿sí? O causar algún daño. Se mezcla también con otros conceptos como la calidad nutricional y uno empieza a confundir que la seguridad alimentaria es dar alimentos seguros con calidad nutricional. Bueno, es una mezcla de todo esto, pero no lo puedo confundir. Seguridad alimentaria es darle la cantidad de alimento a una cierta cantidad de personas. ¿Sí? Habíamos hablado del alimento seguro, que era que el alimento no enferme, y la calidad nutricional va a ser los nutrientes necesarios que tenga un alimento para poder consumirse, ¿cierto? Y que influyen en el metabolismo. Podemos hablar de que un caramelo no tiene una calidad nutricional, ¿sí? No tiene calidad nutricional, digamos, importante, ¿sí? Y un vaso de leche sí. Pero ¿qué pasa? Si ese vaso de leche no está obtenido de forma higiénica, no está procesado, pasteurizado, ¿sí? Eliminándole todos los microorganismos patógenos que puede tener, puede provocar un vaso de leche que tiene una buena calidad nutricional, puede provocar enfermedades, ¿sí? Y un caramelo posiblemente no va a nutrir, pero no le va a hacer daño a la persona que lo consuma en términos de inocuidad. Entonces empezamos a jugar con, habíamos hablado algo de los kioscos saludables que estaban en la escuela, que era mejor comer a lo mejor una manzana, comer un yogur, que comer galletitas o alfajores o caramelos. Y en el caso de ver cómo se manipulaban esa fruta, por ejemplo, en ensalada de fruta, cómo se manipulaba el yogur, a lo mejor que perdía la cadena de frío, se transformaban en alimentos con alta calidad nutricional, pero peligrosos o riesgosos para el que lo vaya a consumir. Entonces ahí es donde entra el rol del manipulador de alimentos para poder otorgar alimentos que no vayan a provocar daño al consumidor. Y ahí es donde está la importancia de que ustedes puedan adquirir estos conocimientos, ¿sí? Hablamos un poquito de la rueda nutricional, de la rueda de los alimentos, era como la pirámide nutricional, pero estaba enfocada en distintos tips, digamos, como para que el que pueda seguir esto sepa que consumir más fruta y más verdura, llevar una vida saludable haciendo educación física, bajar el consumo de sal, aumentar el consumo de agua, es como que ayudaba también a tener una vida saludable, ¿sí? Yo puedo comer todos los días frutas y verduras, pero si estas frutas y verduras están contaminadas, me voy a enfermar de otra cosa, no de la parte nutricional. Y ahí tenemos un balance, ¿sí? No los quiero confundir, pero quiero que me puedan lograr entender que una cosa es algo saludable nutricionalmente y algo sano de la parte inocua, ¿sí? Diferenciar bien las dos partes. Para esto tenemos que entender que existe un mundo o un universo, ¿sí? Invisible, ese universo invisible que es microscópico y no lo podemos ver, es el que nosotros tenemos que empezar a entender y saber que existe. Porque nosotros al entrar al lugar de trabajo podemos creer que las superficies y los utensilios están completamente limpios, pero se pueden haber contaminado con algo que nosotros no vemos. Y eso que no vemos van a ser partículas, pueden ser partículas químicas, pueden ser partículas biológicas, ¿sí? Puede ser cualquier sustancia que yo no pueda ver y que después va a parar el alimento y lo puedo consumir. Por ejemplo, partículas químicas invisibles que yo no voy a ver, cuando, por ejemplo, agarramos insecticida, casi digo la marca, agarro insecticida, lo esparzo sobre toda la superficie para matar a algunas moscas que puede llegar a haber en el lugar de trabajo, eso va a bajar y va a contaminar los productos, los utensilios de la mesa. Yo no voy a ver eso y voy a estar consumiendo, una vez que termine la elaboración, todos los productos químicos que he tirado. Voy a pasar y repasar con lavandina, con desinfectante la mesada. Si yo no hago un enjuague después de todo eso, el químico va a quedar ahí, yo no lo veo y lo voy a adquirir. A la noche puede haber pasado alguna rata, alguna cucaracha, puede haber, no sé, abajo de la mesada muchas veces tenemos los drenajes, eso se sabe juntar agua y sabe gotear.
eso que junta agua y que gotea posiblemente, y es muy seguro, que esté contaminado y pueda contaminar todo lo que vaya a tocar esa humedad ahí. Cuando yo voy a la mañana posiblemente pueda estar seco o no, y después estoy utilizando utensilios que estén contaminados. Entonces todo eso que yo no veo, no sé qué pasó, me va a contaminar y me va a limitar a mí entre trabajar bien o no trabajar bien, ser consciente de eso y enfermar a la persona que vaya a consumir alimentos o no. Eso lo tengo que entender. Hablamos también de lo que eran los rótulos para los alimentos, con toda la información legal obligatoria que debe tener. Habíamos dicho que si los productos son comercializados a nivel municipal, para cualquier municipalidad, son habilitados y solamente se va a vender adentro del ejido, ¿sí? Podríamos tener algunas, según lo que diga esa municipalidad, tener algunas limitantes. Pero cuando el alimento se va a comercializar a nivel provincial, necesitamos una habilitación, ¿sí? Nacional o provincial que me habilite a salir a distintos ejidos, a distintas jurisdicciones. Siempre con lo más importante que es la fecha de vencimiento, y tengo que ponerle fecha de vencimiento o fecha de elaboración, si no, tiene que estar la fecha de vencimiento porque es algo importante y porque lo exige, ¿sí?, el Código Alimentario Argentino. Si yo pongo fecha de vencimiento, puedo poner fecha de elaboración y consumir después de tanto día de la fecha de elaboración, pero me tengo que entender y darle a la gente que va a consumir este producto una forma de que se den cuenta hasta cuánto dura el producto que yo estoy ofreciendo. De la marca, un número de lote que va a identificar toda esa producción, esa partida que yo hice para poder sacarla de mercado si tiene algún problema o algún reclamo y para identificar, ¿cierto?, por etapas, digamos, de producción. Forma de conservación, si lo desean, la lista de ingredientes, dijimos que tienen que tenerla de forma de mayor a menor, información nutricional solamente para los productos que están habilitados a nivel nacional o provincial, nombre y domicilio, razón social y las habilitaciones correspondientes en el caso de alimentos según donde han sido habilitados. Hablamos también del rol, y volvemos a nombrar la palabra rol del manipulador, o sea que el manipulador tiene una tarea esencial dentro de la cadena agroalimentaria. Y esta tarea que tiene, la tiene que llevar a cabo con las medidas de seguridad, tanto higiénicas, ¿sí?, personales como higiénicas para el alimento. Entonces, para esto, el manipulador tiene que tener estado de salud óptimo, ¿sí?, o sea, estar sano, pero siempre hablando del estado de salud con las enfermedades que tengan que ver con la posibilidad de contaminar alimentos, como por ejemplo enfermedades respiratorias, diarrea, vómitos, heridas con alguna infección, ¿sí?, puede ser en las manos, en la cara, en algún lugar expuesto y cercano a los alimentos. Entonces esto hace que el alimento, si yo sé que el manipulador está sano, o sea, no con un dolor de cabeza o no con dolor de la espalda, sino con dolor abdominal, digamos, que pueda llegar a provocar vómitos, diarrea, eso es la enfermedad propiamente dicha del manipulador. Tenemos que ser conscientes, si estoy enfermo de esa forma, no ir a trabajar, avisar, ir al médico, porque podemos empeorar y podemos saber si los alimentos elaborados los días anteriores también pueden haber sido contaminados o no. Higiene personal, por favor, siempre lavarse las manos antes de la elaboración, ya vamos a estar hablando del tema. Mantener las uñas cortas, fíjense en la foto cómo se observa y dónde queda siempre retenida la mayor cantidad de suciedad, mugre, ¿sí?, propiamente dicho. Entonces tengo que tener mucho cuidado con la higiene de mis manos y la medida de seguridad de las uñas. Mantener las uñas cortas, cubrirse la cabeza en el caso de pelos que puedan caerse, tengo que tener la cabeza cubierta con un gorro, con un pañuelo, con una cofia, ¿sí?, con algo que me permita evitar que los pelos puedan caer, que los vellos puedan caer al alimento, cubrirse la cabeza. No manipular el alimento si uno tiene heridas, ¿sí?, mantener guante, tener algo, o sea, no puedo ponerme una gasa solamente y mantener expuesto la gasa al contacto con los alimentos. Tengo que, si me voy a poner una gasa o una curita o algo que me para la cicatrización de esa herida,
si fuera en la mano, tengo que utilizar guantes, ¿sí? Por favor, tener mucho cuidado con ese sentido. Si utilizar indumentaria, o sea, ropa exclusiva del trabajo. No puedo utilizar otro tipo de ropa, venir con ropa de calle y ponerme a trabajar, sino que tengo que tener una bolsita, un estante, un lugar donde yo guardo la ropa de trabajo, me pueda cambiar y pueda empezar a trabajar. Porque el rol del manipulador principalmente es proteger a los alimentos, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar todas las medidas de seguridad para poder proteger a los alimentos de posibles contaminantes. Hablamos del Código Alimentario Argentino, ¿sí? Son normas, ¿sí? Que están divididas por capítulos y que están todos los alimentos y la forma de proceder para cada alimento, tanto para las elaboraciones, análisis y forma de controlar. Es muy extenso. Nosotros lo que tenemos que entender que cuando yo voy a poner un alimento, yo voy a habilitar un comercio, un rubro alimenticio, lo que vamos a lograr es una costumbre, digamos, en el trabajo, por lo cual nosotros como autoridades sanitarias debemos realizar controles para asegurarnos, ¿sí?, que ese acostumbramiento que tienen principalmente en fábricas o en comercios de elaboración principalmente, no caigan en una rutina que pueda llegar a terminar de contaminar los alimentos. Por ejemplo, en esta foto habíamos visto los huevos que están colocados en los mismos maples que ya vienen desde la granja o desde la avícola y van a parar sin ningún tipo de limpieza, porque la verdad que no se le puede hacer una limpieza más que pasarle un cepillo o algo a los cartones, y eso puede tener o puede haber estado en contacto con roedores, puede haber estado en contacto con las mismas heces de la gallina y todo lo demás, y yo no lo puedo poner en una mesa de trabajo porque voy a estar contaminando. Tener cuidado. Sí, por ejemplo, ayer no les comenté, en el caso de cuando se hacen empanadas en clubes, en escuelas, en distintos lugares, usan tablones largos que ponen papeles, ¿sí?, para poder tirar las empanadas arriba. Si ese papel está sucio, está contaminado, va a ir a parar ahí. Entonces tengo que ser consciente de que si el rollo de papel, a ver, en muchos casos se compra un rollo de papel muy grande para todo el año y después no lo embolsan, sino que lo dejan a la intemperie o en un galpón guardado, ¿sí?, ese papel después sigue estando en contacto con los alimentos. Por lo cual tengo que ser consciente, el rol de manipulador vuelve a despertarse y a decir, che, vamos a tener problemas si este rollo de papel está con tierra o está mal guardado. Por lo cual tengo que saber dónde voy a guardarlo, cómo lo voy a guardar y de la forma higiénica correspondiente. Acostumbramiento en el lugar de trabajo, habíamos dicho que muchas cosas pasan desapercibidas, pero como nosotros vamos y controlamos, nos llama la atención así por qué van a poner un balde para poder drenar el agua de una bacha, por ejemplo, de lavado. Si yo puedo solamente conectar bien los caños para que esa bacha funcione correctamente con el desagüe y no tenga que tener agua de lavado, agua sucia, contaminando el lugar, ¿sí? La higiene de los patios, la higiene de los lugares traseros a los puestos de trabajo, tengo que mantenerlo también, no solamente porque no se vea, ¿sí?, lo puedo tener de cualquier forma. Fíjense, en la foto acá de la derecha se puede ver una bici, o sea que los empleados, el dueño, alguien llega al lugar, deja la bici y va a trabajar y están en un desorden bárbaro. Entonces, si yo estoy todos los días viendo lo mismo, me acostumbro y lo tomo como normalidad, algo que tengo que estar trabajando siempre, para evitar después distintos tipos de sanciones, decomiso o clausura del establecimiento. Tengo que ser frecuentemente atento, estar frecuentemente atento a todos estos cambios que pueden ir produciéndose y evitar y tratar de hacer el mantenimiento correcto, ¿sí? Este acostumbramiento también va a la parte personal de uno, como podemos ver acá en la filmina. Entonces, de esta forma tenemos que entender qué es la contaminación de los alimentos, tenemos que entender que los alimentos se pueden contaminar muy fácilmente, pero si yo le digo que algo se puede contaminar y no le digo que es contaminante, no van a poder entender. Un alimento, ¿sí?, si nosotros trabajamos y queremos elaborar un sándwich de miga, jamón y queso, el pan, el jamón, el queso y el aderezo que se le va a poner, son todas las
los elementos propios de este sándwich. No puede haber nada ajeno. Una aceituna ya sería un contaminante si el sándwich no es de aceituna, ¿se entiende? No quiere decir que haga mal. Quiere decir que hay algo extraño, propiamente dicho, al producto que yo estoy elaborando. Generalmente se toma como contaminante a sustancias indeseables, ¿sí? Y que van a estar presentes en el alimento. Pueden causar daño, como no. Generalmente hacemos hincapié en los contaminantes que causan daño o enfermedades a las personas que lo consumen. En este caso, los contaminantes, ¿sí? Pueden ser de distintas clases, ya lo vamos a ver más adelante. Podemos tener contaminantes físicos, químicos o biológicos, y esto hace a que puedan desarrollar daños o enfermedades propiamente dichas a la persona que consuma este producto. Hablamos de la cantidad de enfermedades, principalmente diarreas, que están atacando, digamos, en el mundo. En la región de las Américas dijimos que el 95% de las enfermedades están relacionadas con diarreas. Aproximadamente 2.000 niños menores de 2 años, de 5 años están muriendo, ¿sí?, por año en la región de las Américas, por lo cual es algo muy importante empezar a trabajar conscientemente con la elaboración correcta de los alimentos. Contaminación en el alimento, y habíamos hablado de la contaminación en origen, ¿sí?, que acá era donde se había empezado a cortar el día de ayer la transmisión. Creo que por el momento muy bien, no tengo ningún tipo de consultas ni de avisos, se escucha todo perfecto. La contaminación en origen está dado cuando el proceso de producción primaria de alimentos, ¿sí?, recolecta estos alimentos para poder ser almacenados para después vender. Por ejemplo, nosotros tenemos la recolección primaria o la producción primaria, sería la producción de huevos, ¿sí? Ahí justo me están avisando que está todo bien, así que bueno, seguimos, disculpen. La producción de huevos, ¿sí?, sería una producción primaria de alimentos. Estos huevos no se les realiza, digamos, una desinfección, ¿sí? Si nosotros compramos huevos caseros, por ejemplo, ¿sí?, que no tienen un control sanitario, sino que solamente vamos al campo, a la granja, o compramos en algunos comercios huevos de chacra, huevos de granja, estos huevos pueden venir contaminados con la materia fecal directa con heces, ¿cierto?, del ave, de la gallina en este caso, y eso no lo puedo guardar en heladera, porque si no, yo estoy guardando material contaminante dentro del refrigerador. ¿Qué pasa? Yo lo que tengo que utilizar es un recipiente con tapa donde yo voy a guardar los huevos que he adquirido sin hacerle ningún tipo de lavado, ¿sí? Los huevos tienen una película protectora natural, por la cual si yo le ejerzo un lavado, si le aplico un lavado, lo cepillo, le paso un trapo húmedo, estoy sacando esa película y estoy haciendo más fácil el ingreso de bacterias o de patógenos al interior del huevo. Por lo cual, lo que tengo que hacer es guardarlo así sucio como están, en esa caja o en ese recipiente con tapa o semitapa para no contaminar todo el material que vaya a tener dentro de la heladera. Al momento de uso, yo tengo que entender que tengo que tener un jarro o un hervidor que va a ser de uso exclusivo para esos huevos. Yo no puedo utilizar y hervir huevo junto con verduras, por ejemplo, papa o alguna otra verdura que se pueda hacer, porque yo voy a estar transfiriendo, más allá de que uno me pueda decir, y yo entiendo lo que puedan llegar a pensar, que el calor mata todo. En realidad no es así, porque necesitamos temperatura y tiempo, que también lo vamos a desarrollar dentro de las próximas filminas, para poder eliminar las bacterias según la clase de bacterias, para que ustedes puedan entender. Por lo cual, los huevos se deben hervir solos. Sí puedo hacerle un previo lavado antes de hervirlo. Entonces saco el huevo sucio de la heladera, lo puedo lavar, le puedo sacar parte de las heces que puedan llegar a tener heridas, y después lo puedo hacer hervir. Mucho cuidado después cuando yo rompo el casco para poder eliminar la cáscara y tener el huevo de forma higiénica para el consumo. ¿Se entiende? O sea, que los huevos no deben lavarse para almacenar. Si yo tengo que almacenar, no los lavo. Eso quiero que quede claro.
Con la leche pasa muy similar. En el ordeño ustedes pueden ver que para la extracción de la leche, ¿sí? El ordeño de la leche, la materia fecal de la vaca puede llegar a contaminar todo el sector de ordeño, ¿sí? Toda la parte de la mama, de la ubre de la vaca, lo cual, si no se hace un desinfectado previo y un lavado y un desinfectado previo de toda esa zona, todo el recipiente puede llegar a ir contaminado también con la leche y con el guano. Por lo cual tengo que tener mucho cuidado en dónde voy a consumir. Esta producción primaria, que es leche, está totalmente prohibida la comercialización si no ha pasado por un proceso térmico, ¿sí? En un establecimiento habilitado. ¿Qué quiere decir esto? Que la leche cruda no se puede comercializar, más allá de que se hace. Usted me va a decir, bueno, pero lo están haciendo. Sí, se hace, como hay muchas cosas ilegales que se hacen, esto también, porque en la leche también pueden venir patógenos que pueden enfermar a la persona que lo consuma, por lo cual saber que tienen que hacer un hervor y el hervor tiene una técnica para poder realizarla, pero con el hervor estoy eliminando también nutrientes propios de la leche. Por eso se solicita siempre que la compra de leche sea en establecimientos y envasados correctamente, porque ha pasado un proceso en el cual ha pasteurizado, o sea, que ha matado las bacterias posiblemente patógenas que puedan llegar a tener la leche y ha mantenido el valor nutricional. ¿Sí? Más allá de que es más gorda la leche, que tiene más nutrientes, la leche cruda y todo lo demás, yo tengo que tener consideración con eso. Pasa muy similar con la parte de la producción primaria en verduras. En la producción primaria de verduras nosotros le echamos la culpa siempre a los agroquímicos, sin tener en cuenta, por ejemplo, que el riego que se realiza para las verduras puede venir con agua contaminada. Si yo después no lavo bien una lechuga, un tomate, un repollo, ¿sí? Como ver acá en la foto, si yo no le hago un lavado correcto, yo puedo estar consumiendo producto contaminado que no tiene nada que ver con el agroquímico y sí con alguna bacteria, con algún patógeno biológico que pueda tener, y eso me va a enfermar peor todavía. Entonces tengo que tener cuidado. Con el tema de los agroquímicos o productos fitosanitarios, para hablar correctamente, porque uno habla de agroquímicos, agrotóxicos, los productos fitosanitarios son los productos químicos que se les aplican a las plantas, ¿sí? Cualquier planta. Estos tienen un periodo de carencia que se llama, y este periodo de carencia es un tiempo estipulado ya por el productor de ese fitosanitario, en el cual me dice que en 15, 20, 30, 40, 50 días el producto se volatiliza, no estaría presente en el producto de verdura y yo lo puedo consumir. Por lo cual hay que tener cuidado y consumir o comprar siempre en lugares habilitados. La producción primaria debe cosechar y llevar al mercado, y del mercado ahí se le hacen análisis, ¿sí? Para establecer la carga de fitosanitario que pueda tener, si hay presencia o no, y después van a las verdulerías. Si yo compro directo del campo, tengo que tener mucha confianza en el que me está vendiendo y tener conciencia para poder entender que no tenga, ¿sí? Estos productos químicos. Uno dice, yo compro orgánico. Si compran orgánico, habíamos dicho ayer también que tienen que ver el certificado de orgánico. No es solamente la palabra de la persona que le diga que es orgánico, sino tiene que tener un certificado que le acredite que ese realmente es orgánico. La contaminación de los alimentos también de forma directa se puede establecer a través de los malos hábitos del manipulador de alimentos. Por eso volvemos a hablar del rol del manipulador. Ustedes van a estar manejando alimentos y tienen que entender que todo lo que ustedes hagan con sus manos, ¿sí? Y lo que no tengan en cuenta, pueden ir y contaminar. Por ejemplo, rascarse la cabeza, pasarse los dedos por el cabello, frotarse o tocarse la nariz. Cualquier cosa que yo haga con mis manos que puedan llegar a establecer carga de patógenos o de microorganismos, pueden ir a transferirse después al alimento, por lo cual hago una contaminación directa desde mi persona al alimento. Y eso hace que la persona que consuma pueda enfermarse. Los hábitos del manipulador, uno de los hábitos incorrectos del manipulador, dijimos que cuando van al baño, ¿sí? Salen y no se lavan las manos porque están apurados,
porque el hábito mismo no lo permite. Teniendo ahora los baños más equipados por esto del COVID que estamos pasando, tenemos alcohol en gel en todos lados, tenemos agua con jabón en todos lados, y muchas veces vemos que salen del baño y no se lavan las manos. Entonces, son conductas. Y uno dice, ¿quién lo hace? Bueno, sí lo hace. Les conté ayer que en un lugar donde yo llegué, estábamos esperando que hacer los controles. Cuando llegamos me muestran las manos y me dicen, mira, estoy usando guantes como habían pedido. En realidad no los pedimos, sino pedimos que tengan las manos limpias. Y le comentaba que el señor que me mostraba y alardeaba con los guantes había salido de los baños, lo habíamos visto salir del baño con los guantes puestos. O sea que con los mismos guantes, con las mismas manos y los guantes que había ido al baño, estaba manipulando después alimentos dentro del local de venta. Entonces, esas cuestiones que parecen normales, ¿sí? Y que a uno le parece que está haciendo las cosas bien, hay que pensarlas un poquito antes. La contaminación de los alimentos también viene por la contaminación cruzada. La contaminación cruzada, habíamos dicho que era de un alimento que está en proceso de elaboración, ¿sí? Le transfiero, ¿sí?, contaminantes a un alimento que está apto para el consumo. ¿Y cómo es? Por ejemplo, si estamos preparando, y habíamos pensado en la última vez que habíamos comido un asado, ¿sí? Por ejemplo, llevamos la carne salada, condimentada toda la parrilla, en la misma tabla sacamos la carne una vez que está cocinada, la sacamos, la volvemos a incorporar en la misma tabla. Ahí eso se llama contaminación cruzada, y les pido que esto lo anoten porque es pregunta de examen también. La contaminación cruzada es porque la sangre que tenía la carne cruda, ¿sí?, quedó en la tabla, y cuando incorporé la carne cocida fue a parar ahí. Pasa muy similar cuando yo voy a una carnicería y le pido, por ejemplo, al carnicero que me corte queso, y agarra el mismo cuchillo que está cortando carne y corta el queso. O cuando llego a casa con la bolsa de la asado, donde tengo chorizo, morcillas y carne, y hago la picada de la morcilla con toda la contaminación que ya venía desde la carne cruda. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener cuidado cuando voy a manipular, de evitar esta contaminación cruzada entre los alimentos. Esto pasa también con la forma de guardar los alimentos. Entonces, si yo tengo que almacenar los alimentos en mi heladera, yo tengo que tener cuidado dónde voy a poner, dónde voy a estar guardando los productos. Principalmente los productos terminados se sugieren que vayan en la zona superior de la heladera, en las bandejas de arriba. Y los productos crudos en las de más abajo. ¿Por qué? Porque de esa forma yo evito la contaminación. Fíjense que la mayoría de las heladeras tiene un sector en la zona baja de la heladera donde no tiene rejilla, sino que tiene un vidrio o un contenedor plástico con tapa, en el cual ahí se pueden poner las verduras. Entonces eso evita que si hay sangre gotee y se contamine. Tengo que usar recipientes grandes que puedan contener toda la carne cruda que yo vaya a tener, para que los jugos propios de esa carne cruda no chorreen. Entonces, esos son los cuidados que yo tengo que hacer. Si yo tengo un bar, un restaurante, yo no puedo poner, por ejemplo, bebidas cerca de productos como, por ejemplo, flanes o productos cárnicos que yo tenga que utilizar para la cocción, porque la misma bebida, ¿sí?, las botellas ya vienen sucias, nadie se toma el trabajo, o muy pocas personas se toman el trabajo de desinfectarla y limpiarla antes de que vaya a un freezer. Entonces yo voy a estar contaminando con la sustancia que tengan propiamente la botella sucia a los productos cárnicos, los productos vegetales. Todo eso tengo que tener en cuenta antes de ordenar, y tener en cuenta para evitar este tipo de contaminación. Entonces, repasando, la contaminación cruzada se puede dar de una tabla de utensilios, ¿sí?, que pasan de material crudo al material listo para el consumo. También es esencial saber que no puedo cortar las verduras en la misma tabla esa, porque estoy incorporando todos esos patógenos adentro. Y en la heladera, mantenerlo ordenado correctamente para evitar esta contaminación cruzada. Se lo repito solamente para que se les quede y que sepan que es algo que se va a estar preguntando. También la contaminación cruzada hace referencia a la contaminación de alimentos que son libres de gluten, ¿sí?, con alimentos que no lo son. Por ejemplo, las personas celíacas no pueden consumir productos que tengan trigo, avena, cebada o centeno,
¿sí? O que hayan estado contaminados con esos productos. Pero sí pueden comer tomate, pueden comer verduras, pueden comer algunos vegetales, pueden comer huevo, pueden tomar leche, pueden comer quesos, siempre y cuando en el proceso no haya sido contaminado con trigo, avena, cebada y centeno. Habíamos hablado que un salame, por ejemplo, podía ser totalmente apto para las personas celíacas, pero si yo corto el salame en la misma tabla que corté el pan anteriormente, ese salame deja de ser apto para personas celíacas porque se contaminó con las migas de pan. Si yo voy y compro bife, un bife, una persona celíaca lo puede adquirir, lo puede comer tranquilamente, pero tiene que asegurarse que cuando lo compro, el carnicero no haya utilizado la misma balanza o haya limpiado esa balanza perfectamente antes de incorporar el bife o pesar el bife para después venderlo, ¿sí? Mucho cuidado con este tipo de contaminación, tanto cruzada como elementos entre sangre y productos terminados, como productos libres de gluten que puedan ser contaminados con productos convencionales. Cuidado con eso. Y ahora empezamos a hablar de lo que son, ¿sí?, los peligros y los riesgos. ¿Por qué? Porque ya conocemos lo que es los contaminantes. Y ahora tenemos que entender algo. Estos contaminantes, ¿sí?, se van a llamar peligros. Estos contaminantes van a ser los derivados o los denominados peligros. Y estos peligros van a ser considerados como agentes, o sea, algo que puede ser de naturaleza biológica, química o física. Este agente puede llegar al alimento de todas las formas que habíamos visto anteriormente y pueden causar, ¿sí?, daños o efectos adversos a la salud. El riesgo es la probabilidad, o sea, qué posibilidad y qué probabilidad hay, ¿sí?, de que ese peligro se presente en el alimento y realice o haga un efecto nocivo a la salud. ¿Qué gravedad va a haber de ese efecto y cuál es la consecuencia, ¿sí?, que va a desencadenar? Por lo cual, yo voy a tener un peligro que va a ser biológico, químico, físico, ¿sí?, que va a ser algo que va a ingresar al alimento, ese contaminante. ¿Y qué posibilidad tengo? Tengo que entender que el riesgo es la posibilidad, la probabilidad que yo tengo de que se presente ese peligro. ¿Cómo es esto? Los peligros físicos, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un lugar, en una cocina en la cual no hay ninguna ventana que tenga vidrio, sino que tienen todo policarbonato, yo les puedo decir que el vidrio es un peligro físico. El vidrio es un peligro físico. ¿Qué probabilidad hay de que el vidrio ingrese en el alimento que yo estoy elaborando? Si yo sé que no hay ninguna ventana, si no hay nada de vidrio en el lugar de trabajo. No hay probabilidad, por lo cual no va a existir el peligro físico como vidrio. Si yo les digo que estoy trabajando en un lugar donde no tengo azulejo y que la pared se está descascarando, voy a tener un peligro físico que va a ser la cáscara de la pintura o la cáscara del revoque. Por lo cual voy a tener alto riesgo, alta posibilidad de que se presente parte del revoque dentro del alimento. ¿Se entiende eso? Entonces tengo que entender que los contaminantes van a venir como un peligro, ¿sí? Van a ser un agente biológico, químico y físico, y tengo que entender que esto me va a hacer la probabilidad, voy a tener un riesgo, una probabilidad de que aparezca, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos muy sencillos, ya lo vamos a desarrollar en la próxima, donde tenemos tornillos, por ejemplo, si yo tengo una maquinaria donde tengo tornillos flojos permanentemente, voy a tener un riesgo probable, una probabilidad de que ese tornillo pueda aparecer en algún alimento. Si yo no cocino bien la carne, voy a tener probabilidad de que bacterias o microorganismos estén presentes en el alimento, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, verduras que no se ha realizado el control de fitosanitario, puedo llegar a tener probabilidad, ¿sí?, riesgo de productos químicos en el alimento. ¿Cuáles son estos peligros? Bueno, los peligros en el alimento son agentes, como habíamos dicho, algo, ¿sí?, algo que va a aparecer que es físico, químico y biológico. Ejemplo, bueno, en la parte física es prácticamente lo que yo puedo tocar, que yo puedo agarrar, que generalmente me va a provocar un daño,
¿sí? Lo físico provoca un daño generalmente. Y lo más probable es que el daño sea en la boca. ¿Sí? Cuando yo muerdo, por ejemplo, y tenía un pedazo de alambre, cartón, un perno, plástico, vidrio, arena, anillo, un hueso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, o en algunos lugares que ha tocado, sirven lasaña, por ejemplo, y la carne la muele y sabe ir algún huesito que no llegó a molerse, entonces la persona se puede ahogar, puede lastimarse la garganta, puede romperse un diente por comer algo que tenga un peligro físico que hace el daño. ¿Sí? En algunos casos, en fábricas grandes, se han detectado que en la elaboración, ¿sí? Por eso era muy importante conocer el lote. Cuando yo le decía que tiene que tener en el rótulo, tiene que tener el lote, ¿sí? Que me indica cuándo se elaboró ese grupo de alimentos que yo voy a estar vendiendo. Resulta que en la fábrica detectan por un análisis que las galletas que habían salido tenían vidrio. Entonces, esas galletas quedan intervenidas, van a ver qué es lo que pasó en la parte de elaboración y detectan, si esto hace mucho tiempo atrás, detectan que sobre la tolva de preparación de alimentos, ¿sí? De la preparación donde se incorporaba la materia prima, la harina, había un ventanal roto. Esa ventana, obviamente de vidrio, había caído, nadie se había dado cuenta y había salido con vidrio molido las galletas. Obviamente que se sacaron de mercado, se sacaron de la producción antes de que salieran al mercado. O ahora lo que se llama esto es a realizar monitoreo frecuente y a evitar el uso de vidrio en las plantas de elaboración. Cuando estamos habilitando algunos lugares, por ejemplo, carnicería, pollería o lugares de elaboración, tratamos de que no utilicen ventanas de vidrio o vidrio propiamente dicho o espejos, ¿sí? Cerca del lugar de servicio de alimentos o de la producción del alimento, porque si se rompe, es muy raro que cuando se rompa dejen de producir para cambiar ese vidrio, sino que saben pasar semanas para que la persona cambie o hasta que llegue el inspector y dice hay que cambiar el vidrio. Por lo cual se aconseja que en los lugares donde no exista otra posibilidad de sacar ese material que sería vidrio, colocarle un ploteado antiestallido para evitar que el vidrio caiga en los alimentos, por ejemplo. También sucedió en algunos lugares donde nosotros le damos las condiciones que tienen que ser, por ejemplo, para la elaboración de pan, tienen que usar mesadas impermeables, en las cuales eviten la adhesión de sustancias indeseables que puedan contaminar. Una persona forró, digamos, o utilizó un mantel de hule para poder hacer las masas para el pan. Resulta que cuando volvemos a hacer los controles y las inspecciones, observamos que había clavado con tachuela ese hule para que cuando amasara no se le moviera. Tuvimos un reclamo donde el pan había ido con una tachuela y nos llegamos al lugar a ver eficientemente qué había ocurrido. Y observamos que había clavado todo tachuela. En algunos lugares estaba la tachuela, en otros lugares no. Por supuesto que se eliminó todo eso, se sacó y tuvo que cambiar y utilizar los elementos adecuados como corresponde según las normativas que nosotros estamos dando. En los peligros químicos, por ejemplo, hablamos de plaguicida, hablamos de antibióticos, detergentes, ¿sí? Esmalte de uñas, perfume, todo lo que son químicos que puedan ir a parar al alimento. Siempre cuando hablamos de plaguicidas fitosanitarios tenemos que entender que no solamente son los que se utilizan en el campo, ¿sí? En la parte rural donde está la producción primaria, sino también, como dije en un principio, cuando nosotros utilizamos productos químicos para repeler insectos o para matar, como por ejemplo los insecticidas que nosotros utilizamos dentro del lugar de trabajo. Están totalmente prohibidos. Mucha gente no entiende que no lo puede usar. Entonces, observamos los potes de insecticidas bajo la mesada o en algún armario y les explicamos nuevamente, porque la capacitación explica y después nosotros vamos al lugar y volvemos a explicar que no lo pueden tener, porque son infracciones.
A los insectos hay que evitar que ingresen y también lo vamos a ver. Pero yo no puedo estar corriendo una cucaracha o una mosca con el insecticida, ¿sí? Por todo el sector de trabajo hasta que lo ahogo y muere, sino que tengo que evitar que ingrese. Si ingresó, tengo que parar la producción, ¿sí? Y hacerle los controles necesarios para evitar que esto esté sujeto a él. Entonces, los antibióticos, por ejemplo, cuando compramos carnes o productos cárnicos, pollo, carne, cualquier producto cárnico que compramos, que no viene de establecimientos habilitados, establecimientos certificados, por lo cual puedo llegar a estar consumiendo productos químicos o antibióticos que se le han agregado, ¿sí? En vida al animal para después obtener algún resultado. Yo lo puedo estar adquiriendo si no hubo control veterinario. Detergentes, cuando yo limpio una mesada de trabajo y no hago el repaso o no higienizo después o no enjuago esos jabones o detergentes, ese desinfectante que está ahí. Tengo que entender que lo tengo que hacer. Ya lo vamos a nombrar más adelante. Solamente son ejemplos de dónde pueden verlo. Y los agentes o peligros biológicos, vamos a hablar de bacterias, virus, hongos, parásitos, y también dentro de esto vamos a estar hablando algo de las toxinas que pueden llegar a eliminar estos biológicos. Eh, Estamos en una instancia en la cual se habla mucho del virus y tenemos muchos cuidados a la hora de elaborar alimentos. Que esto nos sirva para mantener, ¿sí?, en el tiempo esta conducta, porque no solamente somos atacados por virus, sino somos atacados por bacterias, por hongos, por parásitos permanentemente. Entonces, estas cuestiones que hemos ido aprendiendo en este transcurso del último tiempo, las llevemos a cabo siempre, no las perdamos nunca más porque nos va a ayudar muchísimo. Peligros de alimentos, por ejemplo, peligros físicos, miren, acá estamos con algunos ejemplos que habíamos dicho. Un pan, ¿sí? Un pan no es artesanal, este pan es industrial, podemos verlo, un bollito de pan, donde tiene un remache incrustado, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en algún lugar este metal puede parar ahí y esto es un contaminante, un peligro físico. Las uñas, los anillos, ¿sí?, que el manipulador puede tener, puede caer a parar, puede ir. A ver, ahora está muy de moda usar las uñas esas que se pegan, ¿cierto? Que son uñas que no son naturales, ¿sí? Que se pegan y se pueden desprender o se pueden romper y pueden ir a parar al alimento. Por lo cual tengo que tener muchísimo cuidado qué es lo que yo tengo en mis manos para elaborar alimentos. Por eso se exige que no los tengan pintados, que no utilicen pulseras, que no utilicen relojes ni anillos en el momento del trabajo. Mucho cuidado con las esponjas, ¿sí? Y con las esponjitas de metal también y las esponjas comunes para poder proceder a la limpieza, porque eso va a ir desprendiendo el material y puede ir contaminando. Me ha pasado en algún alimento que he estado comiendo y que me ha pinchado la lengua o la boca en algún sector, algún metal proveniente de este tipo de esponja, ¿sí? Porque uno refriega y quedan adheridos muchas veces en algún lugar, en algún rincón del elemento de trabajo y después va a parar al alimento. Las tablas que yo voy a utilizar, ¿sí?, se recomiendan siempre que sean las de teflón, que son mucho más resistentes, y cuando se empiece a marcar, como acá en esta que no era resistente, sino que otro tipo de plástico, cambiarlas, ¿sí?, que no llegue a deteriorarse el utensilio de esta forma para poder cambiarla. Cuando la rejilla ya pierde o empieza a perder componentes propios, yo ya tengo que estar cambiando ahora, yo no puedo usarla hasta que me quede chiquitita la rejilla, sino que está avisando que tengo que cambiarla permanentemente. Entonces tiene una cierta vida útil. En algunos casos podemos observar alimentos que vienen contaminados con algún insecto. El insecto sería biológico cuando está vivo. Al estar muerto, ¿sí?, y ya estar incrustado en el alimento, ese insecto pasa a ser un peligro físico, ¿sí? Totalmente indeseable para cualquier alimento. Lugares de elaboración donde no tienen revoque, en los cuales se les da el cese o la clausura del lugar hasta que puedan reunir estas condiciones, porque acá tiene permanentemente desprendimientos
que van a parar a los alimentos. Otro tipo de peligro del alimento, habíamos dicho que eran los químicos. Bueno, habíamos hablado, ¿sí?, de la parte primaria, de cómo tenemos que esperar el periodo de carencia, ¿sí?, en la parte primaria, ¿sí?, algunos antibióticos, vacunas, cosas que se van aplicando, digamos, que después terminan siendo alimentos que nosotros vamos a consumir y que tienen que estar libres de estos químicos, ¿sí? Principalmente los insecticidas, perfumes de ambientes, ¿sí?, que yo tengo en el lugar de trabajo, lo tengo que eliminar, no tengo que tener eso, tengo que tener mucho cuidado. Y elementos de cocina, de limpieza, digamos, de cocina, en la cual tengo que hacer bien un enjuague. Todos estos productos químicos tienen que estar rotulados. ¿Qué quiere decir? Que si yo los compro, en algunos casos compran sueltos, que no se recomienda tampoco, porque me falta saber, cuando yo compro un producto suelto, yo confío en lo que me están vendiendo, pero realmente no voy a tener nunca una certeza de qué estoy comprando, de qué concentración química tiene, de cómo es el proceso de uso, cómo es la mezcla que tengo que realizar. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Tengan muchísimo cuidado con eso. Además tengo que tener yo después rotulados los envases para evitar que estos químicos vayan a parar al alimento de forma con mayor cantidad de volumen. Imagínense que hubo contaminantes químicos que fueron a parar y fueron ingeridos como una bebida, ¿sí?, que fueron ingeridos a lo mejor en la misma preparación de alimentos. Hay gente que ha elaborado alimentos, ¿sí?, para la familia. Muchas veces es general lo que está pasando. Yo les cuento, ¿sí?, con algunas denuncias, con algunos reclamos que hemos tenido, y muchas veces ha pasado en las mismas familias, que se han terminado intoxicando por consumir un alimento que tenía a lo mejor restos de algún veneno. Hemos encontrado en milanesas, por ejemplo, restos de veneno para ratas, esos venenos que vienen, que son trigo, o son cebos, que son de trigo. Bueno, eso hemos encontrado. Si alguien lo consume, puede provocarle la muerte. Entonces, ese contaminante químico es el peligroso. ¿Dónde voy a guardarlo? Siempre en la zona baja y alejado y rotulado para evitar que si se derrama caiga sobre algún alimento, ¿sí? Productos químicos de limpieza, productos químicos como por ejemplo cuando usan soda cáustica para desengrasar, o tener muchísimo cuidado en el uso, saber dónde está ubicado y siempre rotulado. Y no me voy a cansar de decir rotulado, siempre, con nombre de qué es y las proporciones para poder utilizar. Esto lo vamos a hablar también en las próximas clases de cómo se utilizaría este proceso. Y los peligros biológicos, ¿sí?, que son los que causan el 90%, digamos, de las enfermedades, o están involucrados con el 90% de las enfermedades. Hablamos de los biológicos cuando hablamos de contaminación por bacterias, contaminación con hongos, contaminación por virus, contaminación por parásitos. Las bacterias son los que, y los virus son los que menos vemos. Ahora están todos conscientes con el tema del virus, pero la bacteria, por ejemplo, tampoco la podemos ver. Lo que sí podemos ver son algunos hongos. Cuando abrimos en la heladera y vemos algún tomate que se ha echado a perder, le vemos esa manchita blanca arriba con hongos, o cualquier otra fruta que pueda haberlo desarrollado. Cuando, por ejemplo, dejan, y ha pasado, el mate en desuso de un viernes a un lunes, ¿sí?, lo dejan, hagan la prueba, agarren hierba, déjenla en un bolso, en un lugar a temperatura ambiente, y van a ver cómo se desarrolla la mufa arriba, ¿sí?, en 2, en 3, en 4 días ya está empezando a desarrollarse. Puede ser blanca, negra, de distintos colores. Esos son hongos que van a reproducirse. Y los parásitos, bueno, eso también no se alcanzan a ver en muchos casos, y están presentes en algunos alimentos, por lo cual tengo que tener mucho cuidado a la hora de adquirir alimentos, para saber quién es el responsable de la elaboración o quién es el responsable de la parte primaria, ¿sí? Como elaborador tengo que adquirir alimentos o materias primas seguras, y como elaborador debo otorgar y ofrecer a la gente productos seguros, sin contaminantes. Por ejemplo, acá por ejemplo, si vemos esto,
es una caja de puré de tomate, ¿sí? En la cual ha desarrollado un hongo dentro, ¿sí? Que la persona que lo estaba consumiendo se dio cuenta cuando se le terminó la caja de puré de tomate, se terminó el producto adentro, siguió apretando porque notaba que tenía alguna carga y salió este sólido, ¿sí? Que ustedes pueden ver cómo tiene como esos pelitos, esas fibrillas ahí dando vuelta. Bueno, todo eso hace a la reproducción de este hongo que estaba adentro. Y ustedes me van a decir cómo hago para saberlo. Es lo importante de cuando uno adquiere productos en envases que no son transparentes, latas, Tetra Pak, y que no son del uso, pero, o sea que yo no lo voy a volcar a todo para consumirlo, sino que lo voy a usar de a poco, tengo que utilizar otro envase secundario de mi propiedad, ¿sí? Un envase con tapa, y puede ser hermético mejor, y vaciar todo el contenido en ese lugar. Entonces, de esa forma, vos hubiera sabido, esta persona hubiera sabido que tenía este hongo dentro del envase y lo hubiera desechado posiblemente antes. Lamentablemente, no se puede hacer nada contra las empresas que puedan llegar a tener este tipo de productos porque el envase ya está abierto, ¿sí? Se puede jugar uno, querer hacer algo, pero cuando uno abre el envase ya no es confiable. Por eso, lo ideal para evitar, ¿sí? Sin pensar en las consecuencias económicas, sino pensando en las consecuencias de la salud, lo que se sugiere es volcar todo el contenido a un envase en el cual yo después lo puedo estar, primero observarlo y después guardarlo y destinarlo al consumo. Cuando nosotros hablamos de la multiplicación microbiana, ¿sí? Cuando hablamos de todo tipo de microbios, principalmente bacterias, esta multiplicación, o sea, no es que una bacteria me pueda hacer mal, sino que yo necesito una carga de microorganismos, ¿sí? Que tengo que consumirlos, tengo que incorporarlos a mi organismo para que desarrolle alguna enfermedad. Yo en este momento, acá en este lugar, yo estoy, si hubiera más gente, se intercambia distintos tipos de microorganismos, pero no la cantidad necesaria muchas veces para enfermar. Pero en un lugar de trabajo, yo puedo aumentar la proliferación de estos microorganismos con 4 pasos. Si yo le doy temperatura, si yo le doy humedad, si yo le doy nutrientes y si yo le doy tiempo, hago que estos microorganismos puedan desarrollarse y multiplicarse. Por lo cual, lo que yo necesito es tener alimentos, por ejemplo, alimentos que yo le pueda dar temperatura, humedad, nutriente y tiempo, serían los alimentos que generalmente se guardan en heladera, así que necesitan refrigeración. Yo tengo que cambiar mi concepto, digamos, de que el fuego mata todo, tengo que cambiar mi concepto de decir, bueno, esto lo consumimos rápido, total no pasa nada. Tengo que entender que los microorganismos se reproducen y estos microorganismos pueden llegar a ser más importantes la reproducción si yo le doy beneficio para que lo haga. ¿Cómo le doy temperatura? Manteniéndolo mejor, armando sándwiches de miga y manteniéndolo más de 2 horas fuera de la heladera, ¿sí? Como pasan a algunos lugares que van haciendo sándwiches de miga y lo van amontonando en un mostrador hasta que tienen 4, 5, 6, 7 docenas y después lo guardan en el freezer o en el heladero. La idea es hacer y guardar, exponerlo en el menor tiempo posible a la temperatura ambiente, ¿sí? Fíjense, un ejemplo muy fácil es el sándwich de miga porque tiene humedad con los aderezos que se le pone, tiene nutrientes para las bacterias, la temperatura ambiente que yo lo voy a exponer y el tiempo que puede pasar hace que las bacterias se puedan desarrollar mucho más rápido. Si yo voy al laboratorio, yo puedo ver el crecimiento microbiano de esta forma, como vemos acá en esa filmina. ¿Qué pasa? Las bacterias van desarrollándose, ¿sí? Al principio no las vemos y después de un tiempo, ¿sí? 24, 48 horas, empiezan a desarrollarse. Esto se llama, este plato que se ve acá, ¿sí? Es
una placa de Petri se llama, lo que se ve en color rojo, colorado, es el medio de cultivo, ¿sí? En el cual se encuentran todos los nutrientes y la humedad necesarios para darle el ambiente propicio para que puedan reproducirse las bacterias. Esto que está acá puede haber sido un líquido que se ha puesto, unas gotitas, o se puede haber tocado solamente con la muestra que yo quería reproducir, y al cabo de unas No se está horas. escuchando más. Perfecto. Bien, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar a ver si se escucha mejor ahora. ¿Desde recién no se escucha? Hola, hola, ¿me escuchan ahora? ¿Ahí me escuchan? A ver, me voy a comunicar acá a ver si... Disculpen un ratito, por favor. A ver, ahí, ¿me están escuchando? Hola, hola. Vamos a volver acá al chat de última. Sí, perfecto, ahora se escucha. Bien, perfecto. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, dijimos que esto sería en un laboratorio, vamos a tener una placa de Petri donde le voy a dar todos los nutrientes necesarios, como una gelatina es, en la cual yo voy a incorporar ahí la muestra, que puede ser un líquido, puede ser un sólido, lo que yo vaya a poner ahí, no importa, ¿sí? Y al cabo de unas horas o de unos días, voy a empezar a observar resultados que son el crecimiento de las bacterias. Ahí las puedo ver a las bacterias. No quiere decir que en un alimento voy a poder ver lo mismo, porque en el alimento voy a tener bacterias, una carga microbiana alta, pero no las voy a poder ver, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que entender es que la cantidad de bacterias que yo puedo haber hecho por una mala o un alimento al dejarlo mucho tiempo a temperatura ambiente, como cuando van a una despensa y ven que están vendiendo empanadas, por ejemplo, y las empanadas están arriba del mostrador sin frío, o cuando hacen sanguchitos pebetes y también los tienen arriba del mostrador, o lo llevan en una bicicleta y no llevan cadena de frío. Ahí le estoy dando la temperatura y el tiempo apropiado, digamos, para que las bacterias se reproduzcan, porque la humedad y el nutriente lo tienen en el mismo alimento. Un ejemplo muy fácil, vieron cuando vamos a una fiesta, digamos, de cumpleaños, puede ser una fiesta de 15, una fiesta de casamiento, en la cual cuando llegamos muchas veces dejan los sanguchitos de miga en la mesa para que nosotros podamos consumir, pero tenemos que esperar que lleguen el anfitrión o la anfitriona. Tenemos que esperar que aparezca y pasa una hora, 2 horas y los sándwiches de miga están ahí arriba de la mesa y llegan y aplaudimos todo y después ponemos a comer el fiambre o eso. Bueno, eso pasó un tiempo hasta que se pudo consumir. ¿Se entiende? Tuvo temperatura ambiente. No debería pasarse, debería servir más cerca del momento del consumo. O la torta que pasa las 4 a 5 horas que duraban las fiestas, 4 o 5 horas sobre una mesa, ¿sí? Cuando nosotros comemos o consumimos esa torta, está agria, le faltaba no sé qué, le sentían gustos raros. Y seguramente porque se echó a perder, se fue empezando a multiplicar la carga microbiana y produjo que la torta cambie las cuestiones organolépticas. Entonces, todo eso hace al tiempo y a la temperatura que yo le estoy dando a las bacterias para que en el alimento donde van a encontrar humedad y nutrientes puedan desarrollarse. Eso es lo que yo tengo que evitar. Miren para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. Ese es el crecimiento de las bacterias. ¿Cómo es? Yo agarro una bacteria, ¿sí? En 6 horas yo voy a tener 200.000 bacterias aproximadamente. Si yo le doy temperatura, tiempo, nutrientes, ¿sí? Y humedad. Si yo le doy eso, en 6 horas voy a tener 200.000 bacterias. En 12 horas voy a tener 69.000 millones de bacterias, porque la bacteria se va reproduciendo exponencialmente, de 1 a 2, de 2 bacterias voy a tener 4, de 4 voy a tener 8, y así sucesivamente, en el transcurso de cada 20 minutos, ¿sí? Se va dividiendo esa bacteria. Entonces,
De una, en 20 minutos voy a tener 2. De esas 2, en 20 minutos, voy a tener 4. O sea que en 40 minutos de la primera ya tengo 4. ¿Se entiende? Y así sucede. En una hora yo ya voy a tener 8 bacterias. Y así van a ir creciendo esta cantidad de bacterias exponencialmente hasta cubrir, ¿cierto? Los patógenos en todo el alimento. Y eso hace que la carga, por eso se llama carga microbiana, ¿sí? Esta carga microbiana hace consecuencias adversas para la persona que lo consume y puede desarrollar ahí alguna enfermedad. Veamos un poquito. En realidad los microorganismos no son todos malos. Necesitamos algunos microorganismos para la elaboración de alimentos. ¿Cómo es este? Claro, tenemos 3 clases, para que más o menos se entienda, tenemos 3 clases. Microorganismos buenos, que son los microorganismos que nosotros necesitamos para alguna producción. Vieron, cuando nosotros hacemos pan, necesitamos que se leude, que se fermente ese pan, ¿cierto? Que tome volumen. Eso lo hace, ¿cierto? La levadura. Son microorganismos. Si nosotros hacemos cerveza, necesitamos microorganismos. Vinagre, necesitamos microorganismos. Quesos, cualquier otro lácteo, yogur, necesitamos microorganismos para poder darle sabor, para darle consistencia, necesitamos microorganismos. Eso le transfieren características especiales en la fabricación de ese alimento, ¿sí? Son microorganismos que los controlamos en la industria para favorecer a las características de ese producto. Después tenemos microorganismos malos, ¿sí? Que se le llaman malos directamente, que son microorganismos que alteran a los productos. Entonces yo voy, por ejemplo, a ver, todos han sentido el olor a la basura echada a perder, la basura, ¿sí? Cuando empieza a largar olor, bueno, eso lo provocan microorganismos que están trabajando en la basura y que están descomponiendo, están alterando. Pasa lo mismo cuando los microorganismos alteran un pan, alteran el tomate, alteran alguna otra fruta, ¿sí? Ese moho, por ejemplo, o distintas bacterias que largan olor a la carne, eso son microorganismos malos. Generalmente esos microorganismos malos que alteran alimentos, que le hacen cambiar el gusto, el olor, digamos, o la consistencia, el aspecto al alimento, generalmente no provocan daños, ¿sí? Aparte que eso me está indicando que ya está descomponiendo ese alimento, no lo van a consumir. Lo mismo se sugiere no consumirlo, pero generalmente no son perjudiciales para la salud. Y el tercer grupo son los microorganismos peligrosos, que se les llama, ¿sí? Microorganismos patógenos. Entonces, cuando nosotros hablamos de patógenos, ¿sí? Hablamos, bueno, dice pato es enfermedad, geno es generar, o sea que son microorganismos que generan enfermedad. La mayoría de ellos dice que no altera a los alimentos. Si yo puedo tener un sándwich de miga en el cual tiene olor rico, tiene gusto rico, ¿sí? Pero ese patógeno se manifestó adentro, no me di cuenta, lo consumí y me enferma. Eso es lo que yo tengo que evitar. Por ejemplo, los microorganismos que se encuentran en la carne cruda, digamos, o cuando viene de materia fecal, ¿cierto? Los microorganismos que vienen de materia fecal pueden ir a parar al alimento y ese es un microorganismo peligroso, patógeno, que puedo consumirlo y que me puede ocasionar daños a la salud. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que entender que existen los microorganismos buenos, que son los que me ayudan en el proceso de elaboración, los malos, que son los que alteran el producto, y los peligrosos, que son llamados patógenos, porque provocan enfermedad, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer hincapié es prevenir a la multiplicación de microorganismos patógenos, ¿sí? Tengo que evitar primero que lleguen esos organismos al alimento. Para eso tengo que entender que existen variantes de control, que son, en el caso de la temperatura, que habíamos dicho que todos los microorganismos necesitan temperatura para crecer, bueno, veamos cuál es la temperatura óptima de crecimiento. Todos los microorganismos a temperatura ambiente crecen con mucha normalidad. Esto lo que hace es que nosotros, cuando no utilizamos heladera, por ejemplo, ¿sí? Los microorganismos se empiezan a desarrollar. Entre los 4 y 60 grados, esa temperatura, si yo expongo al alimento, voy a favorecer el crecimiento de estas bacterias. ¿Se entiende? Por lo cual, tengo que entender que los alimentos que necesitan heladera,
tienen que ir a la heladera. Trabajo en un supermercado, estoy haciendo la reposición de las heladeras, entonces traigo el carro con, viene la cantidad que saben venir de cajas de yogur muchas veces, y vienen con ese carrito, una tarima llena de cajas de yogur, y lo dejan, se ponen a hablar con uno, con otro, limpian la heladera, pasa media hora, ¿sí? O más todavía, y la caja todavía está fuera de la heladera. Eso tiene que llegar y incorporarse adentro de la heladera lo antes posible. No puedo esperar a temperatura ambiente, porque si no, lo expongo en esta zona de peligro a todos los alimentos que están ahí. Por lo cual van a la heladera. En la heladera no, se frena bastante el crecimiento microbiano según la temperatura. Por ejemplo, temperatura heladera desde los 0 grados hasta los menos 2 grados de temperatura de refrigeración, podemos decir, desde los 3 grados a los menos 1, menos 2 grados de temperatura de refrigeración, donde todavía no hay congelamiento, porque, a ver, tenemos que entender que el agua se congela a los 0 grados, ¿sí? Pero los alimentos tienen agua, pero no es agua pura, por lo cual se congela a los menos 1, a los menos 2, a los menos 3 grados, según qué alimento es. Por lo cual el heladero yo lo puedo tener hasta los menos 1 grado tranquilamente, pero siempre por debajo de los 4 grados centígrados. Tengo que regular la heladera por menos de 4 grados centígrados para poder tener refrigerados los alimentos. Y después tenemos por menos 18 grados centígrados a menos 23, estamos hablando de frizado, ¿sí? Yo, alimentos de freezer, que ayer preguntaban, ¿qué hago con los productos que yo trabajo con congelados? Nos decían, bueno, se tiene que mantener, no sé cuáles son los productos porque no aclararon ahí en la pregunta qué productos eran. No sé si Lucas me está escuchando y me quiere avisar, a lo mejor si sabe cuáles son los productos me avisa. Yo había dado el ejemplo de que si estamos trabajando con patitas de pollo en una pollería, esas patitas rebozadas de pollo frisado, y yo tengo que exhibirlo, yo voy a exhibir en un bols, en un recipiente, una pequeña cantidad, ¿sí? Generalmente la que yo calculo que van a ser vendidas en ese día, y no una cantidad superior para poder después que yo no la vendí, guardarla nuevamente en el freezer. Porque de esa forma juego con descongelar y congelar y eso hace que se active el crecimiento microbiano, además de interferir después en el mismo alimento. ¿Por qué? Porque las condiciones organolépticas, ¿qué son las condiciones organolépticas? Gusto, olor, sabor, ¿sí? Con textura. Eso también lo cambia al congelar y descongelar, porque se forman cristales de hielo, libera agua y eso hace que después del alimento se cambien esas condiciones. Por lo cual, yo no puedo congelar y descongelar alimentos. ¿Qué tengo que hacer? Yo mantengo refrigerado alimentos. Consumo perdón, adquiero productos congelados, deben ir automáticamente al freezer, ¿sí? Tienen que ir rapidísimo al freezer. Si yo sé que voy a demorar mucho en un viaje desde el lugar de compra hasta el lugar donde yo voy a almacenarlo, debo llevar conservadoras o debo llevar cajas con frío para poder mantener ese producto estable a esa temperatura hasta que llegue al lugar de almacenamiento. Por ejemplo, compramos carne, ¿sí? Trozos de carne. Y yo tengo que hacer 2 bifes solamente. Yo no puedo descongelar todo el bodoque de carne, sacar 2 bifes y volver a congelarlo. Lo que se descongela se debe consumir o mantener descongelado hasta consumirlo. Entonces yo saco el trozo de carne, saco los 2 bifes, lo dejo descongelado, saco los 2 bifes y lo tengo que consumir o a la noche, si fuera mañana, en ese transcurso del día o al otro día. Pero yo no puedo volver a congelarlo, ¿sí? Carne molida pasa exactamente lo mismo. Yo tengo que congelar, fíjense ustedes mismos, vamos a tomar el ejemplo de una casa para que todos entendamos cuál es la situación. Yo compro 1 kilo de carne molida y la tengo que separar en porciones de uso. Si ese kilo de carne molida lo voy a usar en 3 comidas, tengo que separarlo en 3 sectores distintos. Lo frizo, ¿cierto? Y voy sacando y descongelando lo que voy a utilizar. ¿Cuándo puedo volver a frizar? Cuando paso un proceso térmico. ¿Qué es lo que es esto?
Si yo saco esa carne frisada, la descongelo, hago hamburguesas, la cocino a la hamburguesa y me sobró hamburguesa cocinada, puedo frizarlas y no hay ningún inconveniente, porque se cocinó esa carne y ya dejó de ser carne molida cruda, sino que es hamburguesa cocinada. Si yo esas hamburguesas las hice y las quiero volver a frizar, pero no las cociné, no las puedo frizar. Quiero que se entienda eso. Saco carne cruda, si la carne cruda esa con un proceso que yo le hice, la cociné, puedo volver a frizarla. Si no se cocinó, solamente que cambió de forma, la hice hamburguesa, albóndiga, pero no la cociné, no la puedo volver a frizar. Si tengo carbonada de empanada frisada y la descongelo para armar empanadas, y yo a esas empanadas que arme no las cocine, no puedo frizar esas empanadas. Tengo que cocinarlas, freírlas, y después si me quedan, se frizarán. Serían prácticamente después incomibles porque cambian mucho las condiciones organolépticas. Pero es para que ustedes entiendan que esa carbonada no pasa un proceso térmico cuando yo la deje cuando yo la descongele. ¿Se entiende? Cualquier pregunta, cualquier consulta, si no queda claro, la próxima clase lo podamos volver a retomar para que se saquen esa duda. Lo que yo descongelo no puedo volver a congelar, si no pasa por un proceso térmico. Es así de sencillo. Y después las bacterias mueren, ¿sí? Cuando yo las cocino completamente el alimento. ¿Y qué es lo que es cocinar completamente el alimento? Por arriba de los 65 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que someter a la cocción, ¿sí? Por una temperatura superior de 65-70 grados para eliminar esas bacterias que pueden llegar a estar ahí. Generalmente, cuando hablamos de bife, por ejemplo, de cerdo, ¿sí? Pueden llegar a tener, según, a ver, si nosotros compramos en lugares habilitados, no debería haber inconveniente. Si yo estoy en el campo, matan un cerdo y no pasa por faena sanitaria y ese cerdo no fue controlado por un veterinario y cocino esa carne, me tengo que asegurar de cocinarlo por arriba de los 72 grados centígrados para poder eliminar posibles parásitos que puedan tener. También lo vamos a desarrollar más adelante. Tengo que asegurarme de cocinar correctamente para eliminar. Y ahí es cuando dicen el fuego mata todo. Si yo cocino completamente y a la temperatura adecuada y por el tiempo adecuado. Cuando vamos a hacer empanadas árabes, uno dice la cocino con limón. Es mentira, es un mito. No se cocina con limón. El limón lo que hace es un ácido que hace cambiar la proteína, el color de la proteína de la carne, ¿sí? Por lo cual no lo cocina. Sí le baja la acidez, que lo vamos a ver en la próxima filmina, pero no ayuda a eliminar bacterias. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Lo ideal es cocinar completamente. Cuando hablamos de chorizos, cuando vamos a comer un choripán o cuando vamos a vender un choripán, tenemos que estar seguros que está bien cocinado, ¿sí? Porque no podamos mantener la temperatura, digamos, de un chorizo, ¿sí? Tiene que estar completamente cocinado y no tiene que tener nada, ningún lineamiento rojo ni desprendimiento de jugos, digamos, de color rosado. Pasa exactamente lo mismo con las hamburguesas. Por favor, tengan cuidado. En el caso de las hamburguesas, yo tengo que entender que está realizado también con carne molida. Esa carne molida puede estar contaminada, armo el bloque de hamburguesa y yo tengo que asegurarme que en el interior de la hamburguesa esté completamente cocida también, porque pueden llegar a tener algún tipo de bacteria que me pueda contaminar. Todo eso tengo que entender que tengo que cocinar bien o que tengo que mantenerlo en el aire. En el caso de las viandas, cuando nosotros tenemos a lo mejor roticerías que eh, utilizan contenedores, digamos, a baño María para mantener la temperatura, tenemos que asegurarnos que esa temperatura en el alimento llegue por arriba de 70 grados centígrados para evitar que el alimento esté en la zona de peligro. Siempre alimentos calientes. Si yo recibo viandas de comidas, las tengo que, si las voy a consumir en el momento, tienen que estar calientes.
Si no, tengo que mantenerla rápidamente y bajarle la temperatura lo más rápido posible y mantenerla en frío. Y consumirla dentro de la, o sea, no tiene que estar más de 2 horas, ¿sí? Antes de consumirla. Si no, tengo que bajarla rápidamente a temperatura de heladera y ahí sí la puedo mantener hasta la noche y consumirla. Por favor, tengan muchísimo cuidado cuando adquieran alimentos para que la temperatura no le juegue un mal momento. Otro factor que interfiere o que influye, ¿cierto?, en el desarrollo microbiano es el pH. Es algo que lo tienen que conocer, por eso se los explico. El pH, ¿sí?, en forma fácil para que lo podamos entender, es una medida de acidez o de alcalinidad. ¿Qué es lo que es esto? Me indica que el alimento es ácido o que es alcalino. El alimento ácido, generalmente todos los alimentos son ácido o levemente ácido, ¿sí? ¿Vieron cuando, por ejemplo, tienen acidez estomacal? Bueno, ¿qué toman? Se toma bicarbonato o algún producto a base de bicarbonato sódico para bajar, digamos, la acidez. ¿Qué quiere decir eso? Que toman algo alcalino. Entonces, para yo identificar lo que es ácido y lo que es alcalino, le muestro las reglas del pH que se separa, ¿sí?, en 14 unidades de medida, del 0 al 14, donde el número 7 me indica lo que es neutro, ¿sí?, las sustancias neutras. ¿Qué quiere decir? Que no son ni ácido ni alcalino. Por ejemplo, el agua puro. El agua pura, ¿sí?, está dentro del rango de 7. Del 7 hacia la izquierda, ¿sí?, cuando va bajando 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, cuando baja, ¿sí?, el rango, aumenta la acidez. Es lo contrario, baja el rango, baja el número, aumenta la acidez. Si aumenta el número, baja la acidez. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar trabajando con el pH nos vamos a meter en la cabeza que es el rango de acidez. Para no mezclar si es alcalino o ácido, vamos a hablar solamente de acidez. ¿Estamos? Entonces, un alimento menos ácido es el que está más cerca del 7, un alimento más ácido es el que se aleja del rango 7. ¿Vamos? Las bacterias, ¿sí?, dejan de desarrollarse después del 4,5, ¿sí?, de acidez. ¿Qué quiere decir? Que en 4,5, 4, 3, 2, 1, el desarrollo de bacterias ya no existe, digamos. Por lo cual yo tengo que tratar, ¿sí?, de jugar con esta acidez para prevenir en algunos alimentos, no en todos, para prevenir, ¿sí?, que el alimento desarrolle bacterias. Pero vos me podés decir que ese punto de acidez yo no lo puedo tener en la leche tiene 6. Si yo llevo la leche a un punto de acidez de 4, 4,5, se va a cortar la leche, ¿sí? Se transformaría a lo mejor en ricota, podemos hacer la elaboración de ricota. El pan, ¿sí?, no lo puedo bajar a la acidez ahí. Sí, tengo la cerveza en 4, el limón lo tengo en un rango de 3. Entonces, cuando yo a la carne le aplico limón para bajarle la acidez, ¿sí?, para hacer a lo mejor la empanada árabe, como dijimos recién, yo voy a bajar esa acidez, pero no va a estar en rango 3, porque el limón puro tiene rango 3. La carne, ¿sí?, va a ir bajando un poco la acidez, pero no va a llegar a ese nivel. ¿Para qué sirve esto? Para algunos productos como por ejemplo los escabeches, los picles, ¿sí?, como ese tipo de conserva, el puré de tomate o el tomate triturado. Para ese tipo de productos yo necesito manejar el rango de acidez. Y ese rango de acidez tiene que estar siempre en 4,5. ¿Cómo se mide? Bueno, se puede comprar unas tiras reactivas en las cuales se aplica en el producto y me mide la acidez por colores, como está acá, y con forma de comparación, yo más o menos puedo saber en el rango en el que se encuentra. La otra es comprar un pH y me son más caros según la industria o la producción que yo voy a tener, lo puedo llegar a adquirir y puedo llegar a tener eso. Si yo me dedico a hacer conservas, tengo que tener un pHímetro. Si yo
cada tanto puedo llegar a hacer algún producto que tenga acidez, y no, si es artesanal, no le va a convenir comprarlo, si no van a tener que mandar al laboratorio o comprar las tiras reactivas. Eso lo van a ir manejando ustedes. La idea es que conozcamos que existe una medida de acidez y que yo las tengo que respetar, ¿sí? Fíjense que el limón, ¿sí? Cuando uno lo consume, es muy ácido y que no es agradable al gusto, por lo cual que algo ácido, un alimento muy ácido, no va a ser agradable tampoco para el consumo. Por eso tengo que respetar según los alimentos qué acidez tenga y mantenerlo y conocer el rango necesario para evitar que las bacterias se desarrollen. Por otro lado, habíamos dicho el bicarbonato, miren la numeración que tiene, detergentes, amoníacos, ¿sí? Bueno, tener cuidado. Obviamente que esto lo tengo que conocer muy bien antes de poder aplicar. Otro factor que influye en el desarrollo microbiano se llama grados Brix. Estos grados Brix es una unidad que me sirve para determinar la materia seca, los sólidos totales que tiene el producto. ¿Qué es lo que es? Generalmente es el porcentaje de azúcar, para que usted lo pueda entender, ¿sí? Es el porcentaje de azúcar que tiene el producto. Y se indica la utilización principalmente para azucarados, para dulces, mermeladas, jugos. Se utiliza la medición de grado Brix. Se utiliza un refractómetro que se llama, que es este aparato que está acá, en el cual cuando uno observa, como si fuera que está observando por un tubito, ¿cierto? Se pone de un lado el ojo, del otro lado se pone la mezcla que yo quiero, la muestra que yo quiero determinar, y se observa como se está viendo acá en este círculo. Esta línea, este corte entre lo celeste y lo blanco, me indica el rango de, de azúcares que puede llegar a tener, la concentración de azúcar que tiene el producto. Y yo tengo que saber que si estoy haciendo mermelada, por ejemplo, tiene que tener por encima de los 65 grados Brix, ¿sí? 65% de azúcar para poder comercializar. Entonces, si por ejemplo alguien va a hacer un control, abre la mermelada y se hace el análisis y da por debajo, ¿qué quiere decir? Que no está cumpliendo los parámetros que se están exigiendo. ¿Y por qué van a exigir esto? Porque las bacterias se desarrollan en ese rango. Entonces, si yo mantengo el rango de 75 grados o superior de azúcar, voy a obtener más tiempo de conservación. Por otro lado, si yo me paso, ¿sí? Puedo llegar a 70, 72, 75, me va a quedar más acaramelado el producto y puede quedar más consistente, más duro, por lo cual las cuestiones organolépticas que yo voy a adquirir van a ser deficientes y no me van a servir tampoco. Entonces, tengo que trabajar con algo estipulado y saber cuánto lo voy a usar. De todo esto, podemos separar alimentos de alto, mediano y bajo riesgo. En este caso, dejamos alto y bajo riesgo. Hablamos de los alimentos de alto riesgo como alimentos que necesitan ser refrigerados o que necesitan consumirse calientes, rápidamente y calientes, ¿sí? Esos son los alimentos de alto riesgo, los que se pueden contaminar muy fácilmente. Y acá les dejo esto, lo van a tener también en el manual, ¿sí? Principalmente leche, productos lácteos, cárnicos, pescados, mariscos, son alimentos de alto riesgo, los alimentos que se van a echar a perder muy rápido, alimentos de alto riesgo. De bajo riesgo son alimentos que se pueden mantener en el tiempo y que las cuestiones organolépticas no cambian y que tampoco pueden llegar a proliferar bacterias porque son productos secos. Entonces, estamos utilizando productos deshidratados, podemos utilizar productos de pastelería secos, ¿sí? Galletas de novio, galletitas comunes, pasta frola, ¿sí? Esos productos que en realidad no ofrecen un medio necesario para la proliferación de los microorganismos. ¿Cómo nos llegan estos microorganismos o estos contaminantes al alimento en sí? Nos van a llegar a través del agua principalmente.
¿Cómo es esto? Y claro, yo con el agua hago todo. Lavo, cocino, higienizo, la utilizo el agua para todo el proceso de elaboración, por lo cual tengo que conocer cómo se encuentra la provisión de agua de mi establecimiento. O sea que tengo que conocer cómo está el tanque de agua, o subir al techo, ver si tiene tapa abrir y observar cómo está el agua dentro del tanque y provocarle, ¿sí?, una limpieza por lo menos una vez al año. Con la tapa correcta debería funcionar bien. No se asombren cuando suban y vean cómo se encuentra el tanque de agua y cómo se encuentra si hay suciedad o restos sólidos por debajo. En algunos lugares hemos encontrado ratones, palomas, heces de aves, plumas, tierra, larvas de mosquito. Hemos encontrado mucha cantidad de contaminantes dentro de esos tanques cuando obviamente no se encontraban con una tapa eh, hermética para esto. Bien, acá me preguntan sobre el virus COVID-19, ¿sí?, con una humedad superior al 35%, dice que muere a los 96 grados y con humedad menor a los 57 grados centígrados. Bueno, se ha hablado muchísimo. A ver, no me extraña de nada que mañana cambien toda esta información que están dando. Sí les voy a hablar de lo que conozco certeramente, que son los alimentos y la forma de contaminarse, y de las bacterias, que vamos a hablar en el próximo módulo, de cada bacteria con nombre y apellido vamos a estar hablando, y cómo poder evitar la llegada del alimento. Del COVID, sinceramente, no hablo porque cambia permanentemente. Yo he leído sobre el tema y a la semana cambian otra vez la información y a la otra semana vuelven a cambiar. Por lo cual no me quiero meter en ese tema. Agradezco el comentario, Germán, pero no voy a estar desarrollando el tema del virus. Sí voy a desarrollar cómo evitar que tanto el virus COVID-19 como cualquier otro patógeno o contaminante llegue al alimento. No me tiene que llegar ninguno. O sea, sinceramente, si es virus o si es una bacteria patógena, me tiene que dar exactamente lo mismo. No tiene que llegar al alimento. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago bien, si yo uso mi barbijo, si yo uso mi cofia, si yo uso las manos limpias, si higienizo correctamente todos los utensilios, si compro en lugares habilitados y si respeto las normas de temperatura, de humedad, de pH, todo lo que hemos estado viendo, no tiene que contaminarse el alimento. Si yo sé que estoy sano, como lo primero que hablamos, ¿sí?, si el manipulador está sano, ¿sí?, no va a contaminar. Si el manipulador tiene COVID, puede contaminar COVID. Si el manipulador tiene diarrea, puede contaminar Escherichia coli, por ejemplo, al alimento. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender. Más allá de la enfermedad o de los virus, tengo que entender que tengo que ser consciente de cómo manejarme dentro del establecimiento, ¿sí? Si yo me cubro y tengo barbijo para no contaminar con COVID, por ejemplo, pero tengo el tanque, retomando el tema, tengo el tanque de agua sin la tapa y adentro tengo un ratón que se ha podrido porque nunca me di cuenta, esa agua contaminada me va a ocasionar otro tipo de problemas más graves que el COVID, ¿sí? Entonces, tener cuidado en el uso de los elementos. Agua en un lugar, tengo que mantener una limpieza una vez al año. El polvo y la tierra, ¿sí?, tengo que evitar que ingresen al lugar de elaboración. ¿Cómo hago para evitar? Y obviamente tengo que tener un cerramiento adecuado, ser muy prolijo para evitar que la tierra llegue. ¿Cómo llega esto? Imagínense que las partículas de tierra son tan chiquitas que se pueden ver a trasluz, ¿cierto? Con una luz de fondo se pueden ver las partículas generalmente. ¿Esas partículas de dónde vienen? Generalmente de la calle, del ambiente externo. Y si nosotros decimos de la calle, ¿por qué? Porque a lo mejor el recolector de basura, cuando tiró la bolsa dentro del camión, parte del contenido de la bolsa cayó en la basura, cayó en la calle, eso fue pisado por algún vehículo, las partículas empiezan a tener contacto, se dispersan y se transforman después en polvo. Un perro defeca, otro perro orina, alguien saliva a la calle,
alguien pisa eso, lo va arrastrando y lo va transformando en polvo y en tierra. Y eso se va contaminando. Todas las bacterias que estaban pueden quedar flotando, durmiendo dentro de la partícula de tierra y va a ir a parar después al sector donde yo voy a estar elaborando el alimento. Y ahí es donde se van a despertar esta bacteria y le voy a dar, ¿sí?, los nutrientes, la humedad, el tiempo y la temperatura necesarias para que se activen y vuelvan a contaminar. Por eso es importante, cuando yo llego al lugar de trabajo, limpiar, porque ese polvo que yo estoy viendo sobre la mesada, sobre los utensilios, ¿sí?, porque a lo mejor dejamos una ventana abierta o mal cerrada, está contaminando y se va a despertar todo eso en el alimento propiamente dicho. ¿Sí? Bien. ¿Por dónde más llegan los contaminantes? A través de los insectos. ¿Cómo de los insectos? Y claro, si yo permito el ingreso de insectos en mi lugar de trabajo, estoy permitiendo el ingreso de microorganismos y de contaminantes a mi alimento. Por lo cual también tengo que tener bien cerrado, ¿sí?, con burlete las puertas, con telas mosquiteras, también lo vamos a ver después en control de plagas, y son los requisitos necesarios que nosotros solicitamos cuando vamos a inscribir un alimento, ¿sí? Cuando vamos a inscribir una habilitación para una producción de alimentos. Nosotros le decimos, tiene que tener tela mosquitera, tiene que tener burlete, tiene que impedir el ingreso de insectos, de tierra, de todo contaminante que pueda tener. Las moscas, por ejemplo, nacen en las heces y en la basura, por lo cual cuando llega y se posa sobre los alimentos o se posa sobre los utensilios, vasos, tetina de la mamadera del bebé, está contaminando permanentemente, ¿sí?, esos utensilios, esos lugares, ¿sí? La forma de alimentarse, la mosca, es regurgita lo que ha comido anteriormente, disuelve, ¿sí?, el alimento que está interesada y vuelve a succionar. De esta forma lo hace dentro de los excrementos y lo hace también en el alimento, por lo cual de esa forma transfiere cualquier cantidad de microorganismos que van a contaminar. Las cucarachas viven principalmente en desagüe, en cámaras sépticas, ¿sí? No hace falta que diga qué hay dentro de las cámaras sépticas. Cuando la cucaracha sale, arrastra consigo la mayor cantidad de bacterias que ella puede juntar en sus patitas, en su cuerpo, y lo disemina por todos los lugares de trabajo, por lo cual tampoco puedo tener ningún tipo. Cuando yo empiezo a ver que hay actividad de insectos, tengo que cerrar la actividad, ¿sí?, terminar esa actividad, tengo que guardar todos los alimentos y tratar de hacer una aplicación en contra a estas plagas que pueden llegar a ver. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se debe hacer. Son indicadores. Cuando yo empiezo a ver distintos tipos de plagas, tengo que tratar de evitarlas y de dejar de trabajar para poder darle prioridad a la eliminación de las mismas. A ver qué me dicen. Bien, perfecto. Los animales domésticos también. No podemos tener animales domésticos dentro del lugar de trabajo. No puedo tener mi perrito, ¿sí?, porque es bonito, porque yo lo baño, porque yo lo mantengo limpio, porque es de la familia y porque es mi hijo el perrito, entonces lo voy a tener dentro de la cocina. No. Un gato, un perro, un conejo, cualquier mascota tiene que tener su lugar, por lo cual no puedo compartir su microbiología con mi microbiología y con las de mis hijos o de mis parientes. Cada uno tiene sus contaminantes, por lo cual un perro, ¿sí?, que generalmente va y toma o come, ¿sí?, el agua podrida, basura, juega con esas cosas, ¿sí?, después viene, nos lame la cara, lame las manos, lame los utensilios, le doy, por favor, hay cosas muy, fíjense, piensen en lo que les estoy diciendo, fíjense en cuáles son los hábitos que manejan los perros, los gatos, los animales, las mascotas, ¿sí? ¿Qué hábitos tienen? Yo no puedo tener un pájaro en la cocina porque los pájaros, cuando defecan, ¿sí?, saben ensuciar, saben distribuir las heces por todos lados. Entonces, tengo que tener cuidado dónde voy a tener. Hemos entrado a algunos lugares donde
hacemos los controles y tienen pajaritos, tienen algún perrito para no tener a lo mejor un gato, o tienen gato para no tener rata. Entonces, por favor, evitar los animales, tanto domésticos como plagas. Cuando llamo plaga, hablamos también de roedores. Los roedores, si yo le tengo asco porque no puede ingresar a mi local de trabajo, también tengo que tenerle asco al perro, al gato y al perro cuando yo estoy elaborando. Quiero que quede claro eso, ¿sí? Por favor. No estoy en contra de los animales, por las dudas que alguno se cruce con que estoy en contra de los animales. Amo los animales, hacemos campaña a favor de los animales, pero no estoy a favor de los animales dentro del lugar de elaboración o de trabajo de alimentos. Por favor, sepan distinguir eso. Tienen su propia microbiología, en sus excrementos, en su orina, con sus mismos pelos, llevan distintos tipos de bacterias. Una de esas bacterias puede ser salmonela, pueden ser, bueno, distintos tipos de bacterias y virus que pueden contaminar los alimentos. Ya vamos a ir finalizando el módulo, ¿sí? Más allá de que los alimentos pueden contaminarse, como habíamos dicho, por el agua, por el polvo de la tierra, por los insectos, por los animales, tanto domésticos como plagas, como roedores, nosotros como manipuladores también podemos contaminar los alimentos. Tengo que tener cuidado cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo, según mis hábitos higiénicos, voy a poder contaminarlo. Y ahí entran también los residuos. ¿Por qué? Y porque los residuos se van a ir generando a través del trabajo. Pero mi hábito higiénico va a ser darme cuenta de que el cesto de basura o la bolsa con residuos está completa y la tengo que sacar. Algo muy sencillo, algo muy fácil de entender, que puede hasta causar gracia cuando yo lo digo, pero que vamos a lugares y tienen un cesto de basura, un cesto de residuos superior a lo que se genera durante el día de trabajo, por lo cual hasta que no se completa no lo sacan. Entonces, si se completa en 2 o en 3 días, el olor a basura dentro del lugar, el olor ese nauseabundo que se siente, ¿sí? Es porque los residuos no han sido sacados en tiempo y forma y que están esperando para no gastar una bolsa. Y es algo que a veces me da vergüenza, pero tengo que decir, porque hay gente para lo que se busque. Entonces, ¿qué para eliminar los residuos que se generan en el día de trabajo, ¿sí? No mayores? Sacar ese residuo todos los días, lavar el cesto de basura y desinfectarlo. Cuando ustedes sacan la bolsa y ven una costra, ¿sí? Marrón, negra, sobre el cesto de basura, quiere decir que está sucio, es muy fácil eso. Chequenlo en su lugar de trabajo, en su cocina de casa, en la cocina de un amigo, si no quieren ver el de su casa. Fíjense y se van a dar cuenta que ahí mismo van a encontrar esa podredumbre, digamos, esos residuos. Por lo cual tienen que cepillar, lavar correctamente eso y después volver a colocar, una vez seco, otro residuo, otra bolsa de residuos. Si yo toco el dinero con mis manos y no utilizo o no me lavo las manos después de tocar el dinero y sirvo pan, sirvo un sándwich, sirvo algún producto, ¿qué estoy haciendo? Estoy contaminando con toda la carga microbiana o carga contaminante que tenía el dinero, el billete, al alimento. Hay gente que se queja de eso, viene y dice, vos sabés que en tal lugar hay una persona que me cobra y me vende la mercadería con las manos y no se puso guante, no usó pinza, nada, no se lavó las manos. Y hay personas que no les importa nada y que aceptan lo que venga. Entonces, por favor, no esperemos una queja para cambiar el hábito. Cambiemos estos hábitos, lo hagamos costumbre para que evitemos la contaminación de estos alimentos. ¿Por qué? Porque como manipuladores, en nuestra misma piel, en las uñas, en la boca, en la nariz, en el oído, tenemos contaminantes, tenemos carga microbiana en los genitales, en el ano, en los intestinos. Si nosotros estamos enfermos, obviamente que también tenemos más riesgo. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis donde dice genitales y ano. No lo dice a propósito, no lo dice para reírse, no lo dice porque cause pudor. Lo dice porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a adquirir algún alimento, generalmente en fiestas populares, como habíamos dicho ayer, no sé si eso también se había cortado, pero lo retomo, fiestas populares, eventos públicos, por ejemplo,
partidos de fútbol, bailes, boliches, y yo voy y adquiero a lo mejor un choripán, ¿sí? La persona que está elaborando ese alimento, durante las horas que nosotros hemos estado en la fiesta, ¿sí? Esa persona ha estado elaborando ese producto y seguramente en algún momento le ha dado ganas de ir al baño. Entonces, cuando llega, ¿sí? Cuando llega la hora de servir el alimento, si está en plena calle, en plena vía pública, donde no hay conexión de agua y no hay forma de lavarse las manos, ese alimento, ¿sí? Seguramente ha sido contaminado. Más allá de que ahora existe el alcohol y que todo el mundo tenga alcohol por todos lados, ¿sí? Si esa persona no se lava las manos cuando sale al baño o cuando va al baño le da lo mismo ir a cualquier árbol al baño, no se va a poner alcohol. Ese hábito lo tenemos que cambiar nosotros como productores y como consumidores de alimentos también, empezar a exigir la diferencia entre trabajar bien y trabajar y que le dé lo mismo a hacerlo mal, ¿sí? Entonces, eso tenemos que cambiar. Por favor, gente, espero que esto le esté sirviendo a ustedes. Y de esta forma evitar que nosotros como inspectores, como entidades públicas, como controladores, choquemos, ¿sí? Con los productores. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta ir a un lugar y tirar alimentos. No nos gusta ir a un lugar y decir, mira la cantidad de productos vencidos o podridos que los tengo que tirar. Porque si no están aptos para el consumo, se eliminan. ¿Qué quiere decir esto? Fecha de vencimiento vencida, ¿sí? Fecha de vencimiento. Donde el producto ya está vencido, el producto no sirve para la venta. Y yo no se lo puedo decomisar para regalarlo a lo mejor en una entidad pública o para hacer una caridad, porque si no sirve para comercializar, no sirve para consumo. Yo no puedo decir, se lo demos a tal persona que lo necesita. No, porque está vencido. Los productos que tienen moho, los productos que tienen podredumbre, los tengo que eliminar. No se pueden consumir. ¿Se entiende? Por eso, cuando se decomisan los productos, se realiza la desnaturalización y la destrucción de todo el envase del producto, muchas veces adelante de la gente, o se los invita a presenciar para que no quede en duda de que ese decomiso es destruido, ¿sí? Muchas veces escuchamos que esos productos saben tener otro destino. En realidad, somos muy conscientes de que esos productos no son aptos para el consumo, ¿sí? Por lo cual no se destinan a ningún tipo de consumo porque pueden provocar enfermedad. Evitemos eso. Si nosotros sabemos que se va a estar por vencer, se puede bajar los precios para darle posibilidad a la gente, ¿sí? De que lo adquieran en otro precio antes de que se venza. Hemos encontrado lugares, cosas vencidas, pero cantidades de productos vencidos, en los cuales los tenían guardados porque no saben si le iban a hacer un cambio o una devolución o algo a la fábrica. Hay fábricas que productos vencidos los retiran, ¿sí? Para un reprocesado, para otro producto o para otro fin, ¿sí? Y lo saben retirar y lo saben hacer el cambio o devolución. Pero no lo pueden guardar los productos vencidos, ¿sí? En el lugar de trabajo sin rotularlos. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí se me vence 10 yogur en la despensa, yo lo tengo que poner en una bolsa negra, en una bolsa, precintarlo, ¿sí? O sellarlo y ponerle producto de devolución. No dejarlo libre, porque eso hace a la confusión de que se pueda estar vendiendo con producto vencido. ¿Se entiende? Lo separo, lo pongo en una caja, lo sello con una cinta y lo dejo dentro de la heladera. Si el que me hace el cambio me exige que esté refrigerado, lo dejo dentro de la heladera, pero separado y rotulado como producto que no se va a vender. ¿Se entiende eso? Bien. De esa forma, empezamos lo que es la capacitación de manipulación de alimentos, empezamos con los conceptos básicos, con los tips principales para poder mantener los hábitos del mismo manipulador y entender que depende mucho de nosotros como elaboradores de alimentos, como productores de alimentos, para que ese producto que va a salir a la venta y que va a ser consumido por las personas sea inocuo y no vaya a enfermar o traer daños adversos, ¿sí? Para la salud.
Estoy totalmente a su disposición. Acá le dejo el correo electrónico bromatología@coloniacarrera.gov.ar y el teléfono de mi oficina 461-106, siempre de lunes a viernes en horario laboral, 6:30 de la mañana a 13:30 estamos disponibles, se pueden llegar al lugar, nos pueden hacer llamar, como ustedes gusten, estamos a su disposición para charlar, para asesorarlos y para prevenir y realizar manipulaciones correctas en los animales. Muchísimas gracias por la atención, por participar nuevamente de esta capacitación. Los estoy esperando mañana para el segundo módulo. Ya va a llegar seguramente el correo electrónico de la Universidad Popular para acreditar, digamos, todos los pasos a seguir para poder conectarse. Yo, mientras tanto, estoy con ustedes, preguntamos si hay algún tipo de duda. Acá estoy con Lucas para ver si me pasa alguna consulta. ¿Sí? Igualmente pueden dejarlas a las consultas en la plataforma. Muy bien, no hay consulta, me dice. Puede dejar en la plataforma cualquier consulta, cualquier duda y lo vamos a ir retomando durante la semana que viene. ¿Sí? En acá hay una consulta que dice qué sucede con los quesos de hormas que se venden para rallar. No entendería qué sucede en qué caso. Cualquier cosa la puede reformular Romina a la pregunta para mañana para saber qué sucede o cómo sería esa consulta. Sinceramente no logro entender el enfoque de la pregunta, nada más. Seguramente ha sido realizada mientras he estado dando algún tipo de explicación y ahí ha surgido esta duda. Bueno, gente, los libero, les agradezco una vez más por participar y bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias a todos.